último minuto, porque la policía ya dijo que habían 3 personas involucradas en el asesinato. Directamente 3, y estamos hablando de ciudadanos bolivianos, porque el organigrama que les mostrábamos en el día de ayer ha crecido, y ha crecido también la información. En estos momentos, como información de último minuto, les podemos confirmar que se está buscando intensamente, lamentablemente en el país vecino, no en Chile, porque va a ser más difícil su búsqueda, a 3 bolivianos que estarían completamente involucrados en esta historia del crimen, aparentemente, como lo está investigando ya la justicia, de Sebastián Leiva, más conocido como Cangri. ¿Por qué les hablo de estos 3? ¿Se recuerdan que antes habíamos hablado que en una camioneta que estaba encargada por robo iban 4 personas? Exacto. Después 5. Sí. Ahora son 6 las 6 personas que iban al interior de esta camioneta. Y más aún nos hace pensar que no solamente era un vehículo, quizás eran 2 los vehículos que estaban cruzando ilegalmente la frontera hacia Bolivia para, supuestamente, como lo ha dicho la investigación, hacer la transacción y el cambio de esta camioneta que estamos viendo en imágenes, encargada por robo, entregada con un vale vista falso de cerca de 20 millones de pesos, intercambiada por droga en la frontera con Bolivia, en el sector del poblado Duyuni. Cristian, si tú dices eran 6 personas en una o 2 camionetas, donde dentro de los 6 me imagino que se cuenta a Sebastián Leiva. Sí. Entonces son 5 posibles sospechosos. ¿Por qué se culpa a 3? Porque los 3 habrían sido los que cometieron el asalto del cual se habla, donde dejaron abandonados a 3 chilenos. De los 3 chilenos, no olvidemos que 2 fallecen producto de las condiciones en el desierto, las condiciones a 5.000 metros de altura, y un chileno sobreviviente que también es bastante sospechoso que sea el único que haya sobrevivido a una situación climática con temperaturas que llegan a los menos 10 grados. Además que Sebastián Cornejo cuenta una historia que nadie se la cree, digamos. Bueno, ¿cómo cambia, Marcela? Un poco realista. ¿Cómo cambia esta historia? ¿Cómo Jorge Hans se van sumando más involucrados y protagonistas en esta historia? Antes partimos con 4 personas que supuestamente conocían toda la verdad o finalmente lo que había ocurrido con Sebastián Leiva. Ahora, este organigrama ha crecido porque se ha sumado un nuevo integrante, un boliviano desconocido. Tenemos al supuesto chofer, alias Lulú, un tercer boliviano. Incluso se está investigando si alguno de estos 2 bolivianos desconocidos puedan tener vínculos con la policía boliviana. A ese nivel de gravedad estamos hablando dentro de las teorías y las líneas investigativas. Se suma Andrés ahora. ¿Quién es Andrés? Andrés sería amigo de Germán Gundián y también de Sebastián Cornejo. No se olviden que Sebastián Gundián fue uno de los fallecidos en el desierto. ¿Quién es Sebastián Cornejo? El que, de milagro, el único sobreviviente frente a este asalto de esta camioneta que se salvó, nadie sabe. Él está prófugo, perdona, él está prófugo. Él está prófugo. Aprovechó una medida cautelar de arresto domiciliario por otro delito, Katy, para arrancar de la justicia. Una pregunta que tengo, me asalta la duda, porque esto sucedió en territorio boliviano. Sí. Así parece. ¿Y ahí qué incidencia puede tener, no sé, o a preguntarte a ti, Jorge, la policía chilena o la PDI, o pueden hacer algo? La policía chilena lo único que puede hacer es ¿una pedir... obstrucción? No pueden simplemente ir a hacer diligencia sin autorización. Ya. De modo que lo que está haciendo la BH, que va a entregar su informe final este lunes, me dijeron, es recoger antecedentes en la frontera, porque esto se habría gestado antes, en Calama y San Pedro de Atacama. Ya. Ahí habrían subido los ciudadanos bolivianos al vehículo, con la intención de ir a cambiarlo por droga, que es lo que habitualmente se hace en esa zona. Y se fueron por un territorio, por un camino ilegal, porque es el camino que siguen los autos robados en Chile. En Bolivia hay una verdadera industria del robo de vehículos. Industria digo porque son verdaderas caravanas de vehículos robados en Chile que se llevan a lugares donde se venden en Bolivia y posteriormente se blanquean sus papeles, se legaliza su posesión. Incluso con el apoyo de autoridades bolivianas porque les cobran un impuesto y los inscriben como vehículos bolivianos. Lo que pregunta la Katy, que es súper importante, esto al ser en el territorio boliviano, la policía chilena, dicho un buen chileno, ¿tiene pito que tocar o nada? Dependemos solamente para saber la verdad de la policía boliviana. De hecho, por ejemplo, la autopsia de Sebastián Leiva, el Cangri, se efectuó en Bolivia y estamos sujetos a lo que el resultado del Servicio Médico Legal boliviano nos entrega. Porque para ser trasladado a Chile, el cuerpo tenía que ser vaciado y no hay posibilidad alguna. Y para llegar a la hacer eso verdad, acá. dependemos de la Dependemos policía absolutamente boliviana. de la policía boliviana, que se ha dicho insistentemente que está involucrada en el tráfico de ¿Qué vehículos dice la robados. policía, Cristian? Y lo que dice Jorge Hans es muy importante. El lunes podríamos conocer quizás parte de la verdad. El lunes, es decir, en 3 días más, podríamos conocer parte de la historia y de lo que ocurrió realmente con Sebastián Leiva, más conocido como Cangri. Y la policía boliviana, debido a la presión mediática de Chile y también de las policías chilenas y de los tribunales,
ha tomado cartas en el asunto y es por eso que ahí el titular en nuestro GC aparece. Se busca a 3 bolivianos, a 3 hombres que estarían involucrados directamente con la muerte de estos 2 chilenos, principalmente con la de Cangri. Yo, Jorge, te quiero invitar a escuchar justamente qué es lo que tiene que decir la policía boliviana al respecto, porque no se descarta que dentro de estos bolivianos prófugos exista algún vínculo con la policía boliviana. Pónganle atención. Exactamente. En todos los departamentos se está realizando la búsqueda de estos 3 ciudadanos. Por el momento no tenemos resultados, pero continúan las investigaciones, ¿no? La búsqueda y las incursiones lo estamos realizando para dar con el paradero, uno de la camioneta y otro de los que actualmente tienen mandamiento de aprehensión. Bueno, eso es parte de las declaraciones con ese video que es el último registro de Cangri con vida, Jorge Hans. Sí, no, la duda que yo tengo profunda es que, por ejemplo, Lulo, que es el que entregó una versión en el sentido de que los 2 chilenos que resultaron muertos habrían estado consumiendo droga dentro del vehículo, que uno de ellos colapsó y lo dejaron abandonado y después se bajó el Cangri. Ese sujeto entregó esa declaración extrajudicial a la policía. ¿Sí? Y lo dejó libre. Es decir, algo raro hay ahí. Ahora Sí, lo eso es están muy buscando. raro. Una vez más estamos con el mismo problema que comentábamos de que se investiga tarde y o hay ¿Por qué? derechamente alguna complicidad entre los sujetos que participan. Andrés es chileno. Andrés es chileno y este personaje nuevamente viene a engrosar la lista de protagonistas y de personas que aparentemente sabían la verdad o saben lo que ocurrió finalmente con Sebastián Leiva. ¿Quién es Andrés? Andrés sería amigo y bastante cercano, porque lo habría conocido aparentemente en la cárcel, con Sebastián Cornejo. No olvidemos, el único chileno sobreviviente prófugo hasta este día y que es el que conoce finalmente todo lo que ocurrió con Sebastián Leiva, porque fue testigo presencial de los chilenos que fueron abandonados en la frontera. ¿Estos serían, según la policía, los 3 sospechosos que tiene? La policía habla específicamente, la policía boliviana, de 3 sospechosos, que es 1, 2, 3. Son ya. bolivianos. Estos son los bolivianos que fueron los que cometieron el delito de homicidio, porque lo dice el fiscal de la Fiscalía Occidente, que cuando alguien intenta abandonar a una persona en la frontera con las condiciones en que conocemos las bajas temperaturas en el desierto a 5.000 metros de altura, estamos en presencia de un homicidio. Entonces, estos 3 prófugos bolivianos que son intensamente buscados, lo escuchamos ahí en la policía, son intensamente buscados por el crimen y abandono en el desierto de Sebastián Leiva y de Germán Gundian. Y que además, a bordo, para terminar la idea, a bordo de esa camioneta iba Sebastián Cornejo. ¿Y cuál es el rol de Andrés? ¿Cuál es el rol de Andrés? El que él también había sido invitado para participar y haber estado arriba de esta camioneta. Te puedo hacer una pregunta, es que tú dices crimen, ¿está tipificado de esa manera? La Fiscalía y el Ministerio Público, lo tenemos en audio incluso al fiscal, que habla que cuando 3 personas, que son estos bolivianos, alias Lulú, que supuestamente era el que conducía la camioneta para cruzar la frontera, cuando 3 personas, se habla de que había incluso un arma de fuego, obligan a otros a descender en plena frontera, en pleno desierto, de noche, con temperaturas que pueden llegar a los menos 15, menos 10 grados bajo cero, en short y polera, no es para que los quieran dejar abandonados y lleguen a un poblado. Es porque hay una intencionalidad, porque sabían que no iban a sobrevivir. Lo llamativo de esta historia es por qué sobrevive él y fallecen ellos 2 si estaba bajo las mismas condiciones. Según Y el eso es lo testimonio, extraño. según el testimonio de él que habló con un canal amigo, que es bien insólito, Sí, o sea, sí. un tipo que está prófugo pero Sí, habla libremente con él. Y Él inverosímil decía el que, testimonio. claro, es muy inverosímil, que él empezó por sobrevivencia a caminar rápidamente para entrar en calor, cosa que a 5.000 metros, si ustedes lo han vivido la Imposible. experiencia, no puedes andar muy rápido porque te viene la puna. Sí, pues son se te 5.000 acelera el metros. corazón. No, Al y siendo contrario. Katy que ya había dormido ahí. Claro. Y se habían tratado de dar calor con los cuerpos. Bueno. Al día siguiente él camina. Bueno, yo les voy a explicar justamente cuál es la participación de Andrés, que es un nuevo testigo clave, porque es la persona que le pudo haber pasado lo mismo que a Cangri, porque él no se subió a la camioneta, pero fue invitado por Sebastián Cornejo. Entonces, cuando se le pregunta, ¿y tú cómo crees que Sebastián Cornejo, este prófugo chileno que es intensamente buscado, que capaz que se dice incluso ya haya cruzado la frontera por un paso no habilitado, cómo sobrevive? Bueno, él dice, él envolvió al Cangri, a las personas que andaban con él, con cheques falsos, pagarés falsos. El Sebastián Cornejo, el chileno prófugo, sabe lo que hay que hacer en el desierto. Conoce la zona. En el desierto, si tú tienes frío,
tú te entierras y sobrevives. La temperatura que tiene la tierra te ayuda Ya, toda pero- la eso noche. es real. Pero eso es momento, real. ¿y con qué se enterró? ¿O me va a decir que rasqueteó con las uñas hasta poder hacer Con una piedra, yo Esas creo. son, Pero, esas Sofía, son. pero con una piedra, Katy, para poder enterrarte a ti mismo. Es que eso se pasó contradice con el 2 mismo días con la piedra testimonio. raspeteando. Del mismo. El mismo Sebastián dijo que no habían hecho ningún hoyo, sino que se habían cobijado unos Así, con claro. Y otros. acostado cucharita. unas piedras. Y no Claro. olvidemos que el prófugo, Sebastián Cornejo, que también tenemos imágenes cuando fue detenido en otra ocasión, su contextura física, también lo decía Jorge Hansen el día de ayer, su contextura física no era muy adecuada para una resistencia en 5.000 metros de altura, con el frío. Estamos hablando de que es muy sospechosa la situación. Por eso se habla de que habrá sido un solo auto el que cruzó la frontera, porque todos apuntan a que este prófugo de la justicia, Sebastián Cornejo, alguien lo ayudó Espérate. Sacó de a ahí. salir Salió de ese ahí. lugar. Es Jorge, bien probable. los procedimientos, tú hablabas, es muy común cuando están cruzando esta ruta para poder hacer la venta de automóviles. Generalmente se tiene conocimiento de cómo se hace siempre en un auto, siempre en dos. No hay un patrón que se sigue. Yo tuve la oportunidad de hacer este tema del robo de vehículos en la frontera con Bolivia y lo que me contaban personas que trabajaban para esos grupos, que conducían los vehículos robados, es que van en caravana normalmente. O sea, que más de un auto. Sí, claro. Ya. Y además se van escoltados por la policía. Cuestión que aparece, o sea, acá suena escandaloso. Qué grave. Pero allá Parte parece de- que O es sea, con común. complicidad, entonces. Sí, claro, O de sea, hecho, que se puede desatar los te- algo enorme. Sí, claro. O sea, en Pero- buen castellano terminan todos mojados para poder hacer que esto funcione. Absolutamente, y es un tema que además la autoridad boliviana está de alguna manera dejando que ocurra porque cada cierto tiempo inscriben a los vehículos robados como vehículos nuevos con patente boliviana. Y eso es a cambio del pago de un impuesto. De manera que se institucionalizó esto en Bolivia. Y no me cabe duda que en Chile, así como hay una industria del robo de vehículos, en Bolivia, aquí también hay organizaciones en las que probablemente estaban involucrados todos los chilenos que estaban rodeando a Sebastián Leiva. Es decir, todos ellos estaban produciendo vehículos para ser llevados a Bolivia. Tengo una duda. El sobreviviente, mágicamente, Sebastián Cornejo. Sebastián Cornejo, ¿llega a Chile o llega a Bolivia? Él llega a un poblado chileno, cruza la frontera, nadie sabe cómo. Según las declaraciones de el propio Sebastián Cornejo, llega caminando durante toda la noche porque supuestamente se sabía el Entonces camino. no podrían haber dos vehículos, porque si van dos vehículos, Es que son esa- dos vehículos para cambiar por droga, pero si lo dejan o dejarlo en Chile, Lo que pasa es que Sebastián Cornejo lo dice él. Él dice que llegó caminando, pero nadie cree, y los expertos de San Pedro de Atacama, de Calama, de la frontera, dicen, ¿cómo Nadie le puede cree. sobrevivir? Pero- Debería ser un Ah, superhombre. es casi imposible. Sí. Pero hablando de este testigo clave. Andrés. Este testigo clave cuenta a quién lo habría invitado supuestamente Sebastián Cornejo. Bueno, si él lo cuenta, vamos a pasar a revisar qué es lo que dice este nuevo testigo clave de esta historia y que habla justamente de que Sebastián Cornejo era parte importante de este negocio, del intercambio. Katy, yo se veo sorprendida del intercambio de autos robados por droga. Y en este caso, ¿qué es lo que dice Andrés, el testigo clave? Dice, él, refiriéndose a Sebastián Cornejo, me dijo, tengo unos cachorros que voy a llevar al desierto y me voy a hacer un regalito. Y si Ya. seguimos avanzando con esas declaraciones, uno Perdona, se pero explica ¿qué querrá decir cachorro? Sí. cachorros supuestamente Es una palabra clave, yo a creo. personas que Sí, a lo pues se mejor... refiere a personas, a vehículos. Cuando hablamos de cachorritos, muchas veces hablamos de algo nuevo. Pueden ser personas que recién se están integrando a algún negocio, Como Sebastián Leiva. como Sebastián Leiva, O autos inexpertos, nuevos. o automóviles nuevos. No olvidemos que esta camioneta tenía un valor de cerca de 20 millones de pesos, por lo tanto podríamos estar pensando que era un vehículo que no era de un año muy antiguo, no era podría haber sido de hace un año. Y por cuando lo dice tanto, me voy a hacer un regalito, ¿no se estará refiriendo a que él iba a robar finalmente la camioneta y se iba a quedar con todo? a lo mejor, o de la droga, también, Claro. uno nunca sabe, pero en este caso continúa la declaración de este personaje, Andrés, el testigo clave. ¿Por qué es importante? Porque él sabía a qué es lo que iba Sebastián Cornejo. O que Y estaba las- entrenando. a Claro. nueva gente ¿Y qué es lo para que lo dice llevara. este personaje? Dice él, nuevamente refiriéndose a uno de los líderes aparentemente de todo lo que ocurrió, Sebastián Cornejo, es el dueño del negocio. Es el amo y señor de este negocio. Él solamente se mueve por vehículos de mayor gama, es decir, mayor valor. La camioneta, 20 millones de pesos con el valedista falso. Él no va por una camioneta chica. Él va por un Mercedes, por Audi, va por vehículos de alta gama.
Cuando revisamos el video de la camioneta, el último registro que vemos a Cangri, ustedes se dan cuenta que es una camioneta no muy pequeña, es una camioneta que no es antigua y que tiene un alto valor comercial. Y por lo tanto ahí, María Luisa, el negocio es redondo para él. Porque ahí estamos viendo la camioneta, es una camioneta tremenda, es una camioneta que no es antigua, y él la iba a cambiar aparentemente por droga. Ahora, esto cambia la perspectiva en el sentido que todos creíamos que Germán Gundián era el chileno que conducía este negocio y que porque él había finalmente comprado con un balista falso. Pero el testigo vehículo. clave dice que Ahora estamos Cornejo es diciendo el que es líder Cornejo. del Claro, negocio. pero ustedes saben que siempre en una organización cada uno tiene determinadas funciones. Posiblemente, de acuerdo a lo que ha señalado Andrés, el testigo clave, Sebastián Cornejo puede ser el cabecilla. Y a lo mejor eso explica por qué ¿Por qué sobrevivió. se salvó? po? Ahí está. Tienen que salvarlo. Si es la cabecilla y el jefe de todo, Eso tienen que es salvarlo. lo que está investigando la policía, porque lo más probable es que Sebastián Cornejo era el cabecilla de la organización en el lado chileno. Gundián, que es el otro chileno que falleció, era el que hacía la logística, los contactos, los nexos. Era el que aparentemente robaba o pagaba con valevistas falsos los vehículos que posteriormente cruzaban a la frontera. Y cuando hablamos de cachorritos, Sebastián Leiva nunca tuvo un antecedente vinculado, al menos, a esto. No. Entonces, en este caso, el chileno que se salva finalmente era el líder de la organización criminal, al menos en el lado nuestro, en el lado Puede que chileno. sí, como puede que no. Bueno, eso es lo que está investigando la Brigada de Homicidios. Por eso el tipo, y aquí uno Jorge Hans, Carola, pensamos, entonces, ¿por qué se fugó? Ahí está. Pues. Obvio, porque era el único que iba a salir a salvo, digamos, y era el dueño del asunto. El tipo está fugado porque, mire, la situación es la siguiente. Al tipo lo detienen por otro delito. Te sigo viendo impresionada, Sí, impactada, porque esto es de alto impacto. lo que pasa es que es una noticia que ha ido creciendo No, sí sé. con el pasar de los días, porque hablábamos de una persona asaltada, pero ahora nos hemos ido enterando de que detrás de esta historia hay algo más Pero truculento. hay como una banda que una podría banda, desbaratarse. se habla de venganza, se habla de traición, se habla de engaños. Es que eso es lo que a mí me hace ruido, porque para que aquí hayan dos personas que murieron, que dejaron abandonadas de una manera que sabían que iban a perder la vida. ¿Esto por qué? ¿Alguno trató de engañar a otro en el negocio? ¿Es una pasada de cuenta por algo? Volvamos al organigrama para explicar, porque aparentemente el culpable de todo, de acuerdo a todos los testigos, si ustedes se dan cuenta, todas las declaraciones que han habido, el principal responsable sería este personaje que falleció, Germán Gundián. ¿De qué edad más o menos? Este es un hombre de 44. 44, 45 años. Que es el que tiene el vínculo con Sebastián Leiva. Con Que lo hemos Sebastián visto en Leiva. fotografías Y juntos. videos, Amigos. que serían amigos. Sí. Y él tendría una relación directa con Sebastián Cornejo en el negocio del intercambio del contrabando de autos por droga. Y no olvidemos que cuál es el problema de Germán Gundián. Germán Gundián aparentemente le debía dinero a estos tres bolivianos o al líder de la organización criminal en Bolivia que traficaba la droga y que la cambiaba por vehículos chilenos que eran robados. Ahora se empieza a explicar. Entonces, cuando este personaje les debía dinero, ¿qué es lo que pasa? Iban en el vehículo también Sebastián Leiva, Cangri y Sebastián Cornejo. Este aparentemente era el líder, así que no se podía tocar. Entonces los bolivianos simulan, supuestamente, un asalto donde se habla incluso de armas de fuego. Dejan abandonados y los obligan. Hay dos teorías, una que se bajaron solos y otra que los obligan. Los habrían obligado a bajar a Sebastián Leiva, a Germán Gundián y a Sebastián Cornejo. Ambos, estos tres, quedan completamente indefensos en la frontera chileno-boliviana. Ellos dos caminan separados de él. Él dice que yo me fui solo porque Sebastián Leiva quería ayudar a su amigo Gundián para que no se perdiera. Ahora, todo indica, o a lo menos nos parece poco creíble el testimonio de Sebastián Cornejo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría a ser la teoría? ¿Es que producto de esa deuda Sebastián Cornejo los podría haber vendido? La teoría habla de que la deuda o la molestia que tenía el lado boliviano, la organización criminal boliviana con Germán Gundián, habría llevado a que ellos, en el fondo, se pagaran. ¿Y cómo se iban a pagar? Con la camioneta. Y en la camioneta, en el fondo, estaba Sebastián Leiva, que Oye, aparentemente a lo mejor una o duda. sabía o no tenía idea, porque se habla también de un engaño, de una traición, y los bajan y se llevan la camioneta. El tema es que todos estos personajes están relacionados entre sí, porque acá yo tengo al Rodrigo Vera, que el Rodrigo Vera, el día después de la desaparición de Cangui, habla por teléfono con alias Lulú,
Entonces, aquí estamos hablando de que hay muchas personas que van apareciendo y que se conocen entre sí, se van entrelazando, saben la verdad, tienen distintas versiones. Sí, a mí, ¿sabe? Uno no puede dejar de pensar en qué terrible para la familia que se... Además que se esté ventilando todo. Empiece a ventilar todo Claro. esto. Debe ser muy doloroso. Sí, bueno, muy fuerte para ellos. cercanos a la familia han señalado incluso de que hay varios amigos que saben la verdad, que conocen lo que realmente pasó chuta. o que estaban enterados de lo que iba a pasar. Cristian, perdón, hay una diferencia, fíjate, porque Sebastián Cornejo dice que él iba manejando. Sí, Un boliviano dice que él iba manejando. sí. Ellos tres bajan del auto, pero hay una diferencia, que es que Germán con Sebastián Leiva habían consumido droga. Según el informe Es que- del el SML boliviano. y el informe dice que murieron por intoxicación de una sustancia Tóxica, química. tóxica. Quizás Sebastián no tenía esa sustancia en su cuerpo, entonces Es que eso no es coherente con el relato que él mismo hace, porque dice que sobreviven toda la noche, que después siguen caminando. Sí. Y que en ese momento él se distancia de ellos porque Sebastián Leiva prefiere quedarse con Germán Gundián. Pero pasó un largo lapso, o sea, el efecto de la Claro, droga que yo ya estoy podría pensando quedar otra cosa como bien siniestra. ¿Ya? Que se bajaron los tres todos armados y como este es el jefe del grupo y el jefe del negocio, hizo como que se bajaba porque era el chileno, Sí, con sí. los otros dos chilenos la cuestión, y los otros dos como estaban intoxicados los dejaron ahí y después llegó el auto y le dijo ya súbete de nuevo y vamos y lo dejamos ahí a estos Es dos. posible, la gran duda es qué sabía Sebastián Cornejo Eso de lo que pienso. iba a pasar en Bolivia. O sea, ¿qué es lo que si él sabe? estaba consciente o no de que les iban a arrebatar en definitiva la camioneta. O sea, lo más probable es que él tenga mucha información respecto a lo que ocurrió. Y eso habla del directamente. principio de ejecución, que es lo que está investigando la Fiscalía. Es decir, si el delito se planificó en Chile, podemos acusar a alguien de Exactamente. homicidio. Y- Oye, En Chile. Esta Exactamente. es la ruta, perdón, esta es la ruta que está como cerca de la que va a los Sí, geysers del sí, Táchira, Exactamente, esa misma. Pero es una ruta Pero tiene un alternativa, desvío. ilegal. Claro, no es un camino, de hecho no hay huella en muchas partes. Por eso no es conocido. Por eso Y van le cambiando de extraña si lo chofer, conocía. uno dice que conocía bien el camino, otro dice que no. Eso es. Ahora, según los cercanos, los amigos, ¿cómo describen a Sebastián? Bueno, pasamos a revisar en este caso la siguiente información que da cuenta de todos los misterios que han envuelto a esta situación y que además involucra, y como lo confirmábamos recién, que la policía boliviana está detrás de los pasos de otros 3 supuestos testigos o protagonistas. Son acusados incluso en Bolivia de ser los autores finalmente de homicidio. ¿Qué es lo que dice Andrés, testigo clave, respecto a Sebastián Cornejo, que es el prófugo chileno, que ahora todos sabemos que algo sabe más respecto a la historia de Cangri porque está fugado, no quiere presentarse ante la justicia? Dice, ¿cómo Sebastián Cornejo llega a este llamado Andrés, testigo clave, para invitarlo a participar de este negocio? Le dice, me ofreció bastante dinero para llevarle sus vehículos y nombró a ciertas personas. Él es una persona muy educada, tiene muy buena educación, habla muy bien, sabe actuar bien. Yo conocí a una persona en la cárcel y afuera él era otra persona. Ah, En este ¿cómo? caso, no olvidemos que él está acusado y ha sido condenado y ha sido detenido por estafa. Para tú engañar a un vendedor de un auto, ¿cómo tienes que actuar? Educado, Hablar elegante, hablar bien, buen vocabulario. En el fondo, para yo convencerte que tengo la plata para pagarte, María Luisa, tengo que encantarte. Embaucador, Carismático. Entonces, claro, por eso este amigo que fue invitado a participar de esta transacción de auto por droga, supuestamente, como lo ha dicho la policía, él dijo, yo en la cárcel conocí a uno, pero afuera de la cárcel era otra persona, claro, porque el tipo estafaba. Por algo ha sido condenado y por algo ha sido detenido. Por algo la semana pasada estuvo en una audiencia por el delito de estafa, donde fue formalizado, donde le dieron, Katy, Sí. arresto domiciliario. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué? Se fugó, po. No, Obvio. Po. Si sabe toda la verdad respecto al caso Cangri. A mí me impacta el nivel de conocimiento que tienes tú sobre tantos casos tremendos. Es que está Seco, conectado con Cristian. el Seco. lado siniestro. Cristian, te quería llamar la atención sobre, él habla de llevarle sus vehículos, más de Sí. uno. Bueno, no olvidemos, no olvidemos que en este caso, este sujeto ha operado ya por
bastantes años se habla. Pero no estaba hablando de este caso puntual. No, de casos anteriores. No Ya. olvidemos que Gundián también se hablaba, y lo decía, por ejemplo, Lulú, que Ya. Gundián ya era un tipo conocido porque ya no era la primera vez que hacían negocios Claro que juntos. sí.